En el patio lujoso de la empresa, el millonario dejó a su hijo sentado solo, un niño sordo desde que nació. Fue en ese instante cuando una niña pobre se acercó, habló en señas y ganó su confianza. Entonces, con delicadeza, puso la mano en su oído y sacó algo vivo que se retorcía entre sus dedos. Lo que ocurrió segundos después desafió toda lógica y cambiaría para siempre la vida de aquel padre y de aquel hijo. El patio de la empresa relucía como una tarjeta de presentación de lujo. Jardines recortados con perfección, paredes claras reflejando la luz de la tarde y un suelo de piedras pulidas que denunciaba el poder de quien mandaba allí. Alejandro Morales, dueño del imperio que vendía champús, jabones y lociones hechos de plantas naturales, sin procesos industrializados, como siempre le gustaba recalcar, caminaba apresurado, acomodando el traje impecable. Vanidoso, obsesionado por las ganancias y por su propia imagen, exhibía la postura de un hombre victorioso. A su lado, su hijo de 9 años, Daniel, lo seguía en absoluto silencio, como hacía desde que había nacido sordo. Al llegar al portón, Alejandro se detuvo bruscamente. «Rayos, olvidé un documento importante sobre la mesa», murmuró, ajustándose la corbata. Se inclinó, miró al niño y le señaló rápidamente en señas. «Espera aquí, regreso enseguida». Daniel solo asintió con una sonrisa contenida, sentándose en el banco de piedra cerca del jardín. El padre se dio vuelta y desapareció por el pasillo de vidrio, dejando al hijo envuelto en el ruido mudo de autos y pasos que nunca llegaban hasta él. Fue entonces cuando una niña apareció, viniendo del portón lateral. Delgada, descalza, con ropas raídas que apenas la protegían del viento. A pesar de la apariencia frágil, había firmeza en sus ojos oscuros, una dulzura mezclada con algo que recordaba a un coraje antiguo. Se acercó a Daniel despacio, como quien teme asustar a un pajarito. El niño la miró, curioso, e instintivamente comenzó a señalar. «¿Quién eres tú?». Ella sonrió, levantando las manos con naturalidad, respondiendo en señas, para sorpresa de él. «Me llamo Francisca. ¿Puedo sentarme aquí?». Daniel abrió mucho los ojos. Era raro encontrar a alguien de fuera que se esforzara en hablar con él en su lengua. «¿Sabes señas?», preguntó con movimientos rápidos, casi desconfiado. Francisca asintió, los gestos llenos de cuidado. «Aprendí para hablar con niños como tú. No me gusta ver a nadie solo». El niño, por primera vez en mucho tiempo, se relajó. Conversaron brevemente sobre el viento frío que soplaba en el patio, sobre cómo el cielo parecía distinto visto desde allí. Había ternura en los movimientos de la niña, como si cada señal llevara consigo calor humano. De repente, ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos hacia el rostro de Daniel. Se acercó y señaló. «¿Puedo ver algo en tu oído? No va a doler, te lo prometo». El niño dudó, pero la mirada de ella transmitía una confianza difícil de rechazar. Asintió despacio. Francisca levantó la mano y con una delicadeza impresionante metió los dedos finos en el oído de él. Daniel se estremeció asustado, pero no había dolor, solo una presión extraña. Segundos después, un sobresalto recorrió su cuerpo, y entonces sucedió. Del oído de Daniel, la niña sacó una pequeña larva, viva, que se retorcía entre sus dedos. Fue en ese mismo instante cuando Alejandro volvió corriendo por el patio y el choque lo alcanzó como una descarga eléctrica. «Dios mío, ¿qué está pasando?», gritó, pero su voz se perdió ante algo todavía más fuerte. Daniel, con la mano en el oído, murmuró un sonido, un susurro ronco, incompleto, pero era la primera vez que oía su propia voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Alejandro se congeló, dándose cuenta de que su hijo, por primera vez, estaba empezando a escuchar. Francisca, sin inmutarse, levantó la mirada hacia el hombre y con firmeza dijo en voz clara: «Esos productos de plantas muertas que ustedes venden están llenos de huevos como este». La frase cortó el aire como una sentencia. Antes de que él pudiera reaccionar,
Ella se dio la vuelta y corrió hacia la calle, desapareciendo entre la multitud que pasaba. Alejandro se quedó sin aliento, entre el horror de la revelación y la maravilla de lo imposible. Atónito, cayó de rodillas frente a Daniel y lo atrajo hacia un abrazo apretado. El niño lloraba, los sonidos aún confusos, pero abrazaba al padre de vuelta, como si ese momento fuera la traducción de todo lo que nunca había podido decir. Alejandro, con los ojos llorosos, acariciaba su rostro, intentando creer en lo que estaba sucediendo. El silencio de toda una vida acababa de romperse. El abrazo de Alejandro y Daniel aún era apretado cuando él tomó la decisión de correr al hospital. El empresario, en shock por lo que había visto en el patio y tomado por una mezcla de miedo y esperanza, llevó al hijo para que lo examinaran. «Por favor, ayuden a mi niño», imploró, la voz temblorosa, al ser recibido por los enfermeros. Daniel, aún confundido, murmuraba sonidos desconexos, llevándose la mano al oído como si quisiera asegurarse de que aquello era real. Su mirada, asustada, buscaba la del padre, que solo repetía en señas: «Está todo bien, hijo, todo está bien». El pasillo blanco del hospital parecía alargarse sin fin, tragando al padre y al hijo en su claridad fría. Alejandro caminaba al lado de la camilla, la corbata floja, el rostro sudado, los ojos enrojecidos por la tensión. Cada paso era acompañado por el sonido metálico de las ruedas resonando en las paredes. Sentía el corazón martillar contra el pecho, no solo por el miedo, sino por la culpa creciente. «¿Cómo no lo noté? ¿Cómo nunca vi nada?», pensaba, tragando en seco. A cada mirada de Daniel, a cada gesto inseguro del niño intentando comprender lo que pasaba, Alejandro se sentía más pequeño, aplastado por su propio descuido. Horas después, en la sala de exámenes, los médicos trajeron imágenes que hicieron que la sangre de Alejandro se helara. El oído de Daniel estaba marcado por cicatrices internas, inflamaciones antiguas que se habían solidificado alrededor del parásito retirado. «Este organismo estuvo alojado durante años», dijo uno de los especialistas, frunciendo el ceño. «Es un tipo de gusano resistente, alojado en cavidades húmedas. Causó daños irreversibles, pero el alivio inmediato de los síntomas sugiere que la remoción abrió camino a nuevas percepciones sonoras». Alejandro apenas respiraba. Años. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Años de silencio, de dolor, de soledad no percibida. «Hay algo más», completó otro médico, depositando un frasco sobre la mesa. Dentro, bajo un líquido translúcido, la larva se retorcía levemente, viva, grotesca. El análisis inicial indica que el ADN de este parásito es compatible con microorganismos encontrados en sustancias vegetales utilizadas en cosméticos no industrializados. Alejandro abrió mucho los ojos. El pecho se le apretó. Conocía bien esa descripción. Eran los mismos extractos crudos que su empresa presumía como más puros que cualquier competidor. Un flash doloroso invadió su mente. Recordó el lanzamiento de una línea infantil que había acelerado años atrás para vencer a la competencia. Recordaba los frascos distribuidos como obsequios a los empleados, enviados a sus casas como prueba de confianza. Recordaba haber llevado algunos al baño de la mansión, orgulloso de mostrar que hasta su propio hijo usaba los productos de su padre. De pronto, la imagen de Daniel, aún bebé, con espuma sobre la cabeza y ojos cerrados, irrumpió en su memoria. El estómago se le revolvió. Él mismo le había dado al niño el veneno que lo silenció. Alejandro apoyó las manos en la mesa fría, intentando mantenerse en pie. Las palabras de los médicos resonaban como martillazos. Su hijo no nació con sordera total. Lo que lo aisló fue la progresión silenciosa de esas infecciones. Y todo indica que tuvieron origen en este parásito. El empresario cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas escaparon, ardiendo como hierro candente. Daniel, sentado en la silla al lado,
Observaba al padre en silencio, intentando descifrar la escena. Estiró su manita y tocó el brazo de él, como diciendo, «Estoy aquí». La culpa subió por la garganta de Alejandro como ácido. Se inclinó, sostuvo el rostro del hijo entre sus manos y por primera vez en mucho tiempo no intentó esconder su vulnerabilidad. «Mi niño, perdóname, no lo vi, no quise ver», susurró, con los ojos nublados. Daniel no entendió todas las palabras, pero entendió el llanto, el abrazo apretado, el temblor en el cuerpo del padre. Y en ese momento, el peso de años de indiferencia y vanidad comenzó a destrozar la armadura de Alejandro. Pero las palabras de la niña aún resonaban como una sentencia. Esos productos de plantas muertas están llenos de estas cosas, y aunque intentara apartarlas, sabía que esa verdad exigiría ser enfrentada de frente. La noche apenas se había despedido cuando Alejandro, exhausto, bajó las escaleras de su mansión. El rostro estaba abatido, las ojeras profundas delataban la madrugada en vela, y cada paso parecía cargar el peso de las palabras de los médicos. El parásito no había sido solo un azar cruel, era fruto de las sustancias que él mismo había autorizado usar. El recuerdo de la larva dentro del frasco lo perseguía. Al atravesar el portón de hierro de la casa, se detuvo de repente. Allí, sentada en la banqueta, estaba la niña. El cabello despeinado, la ropa raída, los pies descalzos en contacto directo con el cemento frío. Francisca lo miraba en silencio, como si hubiera esperado toda la noche ese encuentro. Alejandro sintió el corazón acelerarse. Se acercó, forzando la voz a sonar firme. «¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí?» Ella no respondió de inmediato. Solo levantó el rostro, y en sus ojos había algo imposible de ignorar. Una firmeza serena, como quien sabe que carga con una verdad más grande que cualquier fortuna. «Si necesitas comida o dinero, puedo darte. Solo tienes que pedirlo», dijo Alejandro impaciente. Estaba acostumbrado a resolver todo con cifras, pero Francisca negó con la cabeza y respondió con un hilo de voz firme. «No vine por eso». El empresario suspiró hondo, irritado. «Entonces, ¿qué quieres?». Ella se levantó lentamente, limpiándose las manos sucias en la ropa y disparó. «Quiero que entiendas que no fue solo tu hijo. No escuchaste a Daniel, pero tampoco escuchaste a los demás niños que tu empresa dejó en silencio». Alejandro frunció el ceño, sorprendido. «¿De qué hablas? Yo siempre busqué lo mejor. Creé una marca para llevar salud y bienestar». Francisca dio un paso al frente, mirándolo de frente sin miedo. «¿Bienestar?», repitió, la voz cargada de ironía. «Mientras vendías champú, jabón y loción como si fueran hechos de pureza, niños en escuelas, en albergues y hasta dentro de sus propias casas se enfermaban. Usaban tus frascos y en lugar de salud, recibían dolor. No fue solo Daniel quien cargó gusanos en los oídos. Tú llevaste eso a muchos». Aquellas palabras atravesaron a Alejandro por dentro. Intentó mantener la compostura, pero la voz le falló. «Estás exagerando». Nosotros siempre seguimos principios. Siempre buscamos la verdad de la naturaleza. Francisca no retrocedió. ¿Naturaleza? ¿Llamas naturaleza a lo que nace de plantas muertas? ¿Llamas cuidado al veneno que vendes? ¿Cuántas veces aceleraste lanzamientos, ignoraste pruebas, solo para ver subir los números? ¿Cuántas veces pensaste en la ganancia antes de pensar en los rostros de los niños que usarían tus productos? Alejandro llevó la mano a la frente, sintiendo la respiración pesada. Cada frase de ella era una cuchilla cortando sus justificaciones. Intentó argumentar, pero solo encontró vacío. Yo no sabía», balbuceó, las palabras sonando frágiles incluso para sí mismo. Francisca levantó el mentón y sus ojos brillaron con una mezcla de dolor e indignación. «No quisiste saber. Hay una diferencia enorme. El silencio de Daniel fue solo uno de los ecos de tu elección, pero hay muchos otros ecos por ahí, niños que nunca viste, que nunca escuchaste.
El peso de esas acusaciones hizo que Alejandro retrocediera, apoyándose en el portón. La voz de la niña no era solo la de cualquier niña, era la de un espejo cruel, reflejando todo lo que él había intentado esconder bajo contratos y campañas publicitarias. Las lágrimas llegaron sin que pudiera contenerlas. «Le di todo a mi hijo», murmuró, intentando aferrarse a alguna defensa. Francisca se acercó más, casi en un susurro, y concluyó: «Le diste cosas, pero nunca te diste a ti mismo». Ni a él ni a nadie. En ese instante, Alejandro sintió la armadura hacerse pedazos de forma irreversible, y aunque el sol ya iluminaba el jardín, para él la mañana parecía más oscura que cualquier noche. Alejandro pasó el resto del día inquieto, caminando de un lado a otro por la mansión. Las palabras de la niña lo acompañaban como fantasmas. «No fue solo tu hijo, no quisiste saber», resonaban en su mente, y cada repetición abría una nueva herida. Esa noche apenas pudo dormir, y cuando el sueño finalmente lo venció, los sueños estuvieron poblados de voces de niños que nunca había escuchado, pidiendo ayuda. Al amanecer, exhausto y abatido, caminó hasta la sala de estar y se quedó en shock. Francisca estaba allí, sentada en el suelo, con Daniel a su lado como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Daniel sonreía, algo raro en él. Estaba frente a la niña, con las manos danzando en el aire en señas rápidas y alegres. Alejandro se quedó paralizado en la puerta, observando la escena. Nunca había visto a su hijo tan vivo en una conversación. Francisca, paciente, acompañaba cada gesto, respondiendo en señas con naturalidad. Sus ojos brillaban de empatía, y los movimientos estaban llenos de una ternura que Alejandro jamás había sabido transmitir. Se acercó despacio, aún aturdido, y murmuró: «¿De qué están hablando?». Daniel se volteó e hizo una seña breve, sonriendo. Francisca tradujo en voz baja: «Me cuenta que dibuja con el dedo en el aire cuando está solo. Dice que inventa historias invisibles». El empresario sintió el pecho apretarse. Esa era una parte de su hijo que jamás había conocido. Se acercó más, intentando incluirse. ¿Puedo participar?», preguntó con la voz entrecortada. Daniel, en ese mismo instante, desvió la mirada, cruzando los brazos. El silencio fue tan pesado como un muro. Alejandro sintió el rechazo desgarrarlo por dentro. Francisca entonces levantó las manos y señaló al niño. «Está bien, déjalo intentar». Pero Daniel permaneció cerrado, con el semblante duro, el cuerpo retraído. Alejandro suspiró, derrotado, y se alejó unos pasos. Fue entonces cuando Francisca se puso de pie, la mirada firme como siempre, y dijo en voz clara: «¿Quieres que él diga, te amo? Entonces, primero déjalo decir, estoy enojado». La frase cayó sobre Alejandro como un rayo. Abrió los ojos de par en par, incapaz de responder. La niña volvió a sentarse al lado de Daniel, tocándole levemente el hombro, y señaló: «Está bien sentir enojo. Él necesita saberlo». El niño la miró sorprendido, como si alguien por fin hubiera autorizado lo que siempre había estado atrapado dentro de él. Las manos de Daniel comenzaron a moverse en señas intensas, rápidas, casi desordenadas. Francisca lo acompañaba, asintiendo con la cabeza, traduciendo en voz firme: «Dice que te extraña, que nunca estás en casa, que quisiera que lo miraras a él y no al teléfono, que cuando hablas de trabajo se siente invisible». Cada palabra era como un dardo atravesando a Alejandro, que llevó la mano al rostro, sintiendo las lágrimas arderle. «Dios mío», murmuró, tambaleándose hacia atrás. Francisca lo miró con la seriedad de quien carga el dolor de muchos. «Él no necesita que seas un hombre poderoso, necesita que seas un padre, necesita que aprendas a escuchar, aun cuando no haya ningún sonido». Alejandro cayó de rodillas, las manos en el suelo frío, intentando contener el llanto. Daniel lo observaba, dudoso, y por primera vez parecía percibir que el padre estaba desnudo, despojado de toda armadura.
El silencio que reinó en esa sala no era vacío. Era un silencio lleno de significados, de palabras no dichas, de dolores que nunca habían tenido espacio. Alejandro levantó los ojos nublados hacia su hijo, deseando decir 1000 cosas, pero incapaz de articular una. Francisca, con la dulzura firme que le era natural, tocó el hombro del empresario y susurró: «Escucha, solo eso, escucha». Y en ese instante, él comprendió que aprender a escuchar sería la mayor batalla de su vida. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con los ojos hinchados y la mente en torbellino. La voz de Francisca aún resonaba, mezclada con el desahogo de su propio hijo. «Nunca estás en casa. Me siento invisible». Esas frases lo atravesaban como cuchillas, obligándolo a enfrentar una verdad que siempre había evitado. Cuando bajó al jardín, encontró a Francisca esperándolo, de pie, con el rostro serio y los pies descalzos, manchados de tierra. Daniel estaba a su lado, sosteniendo su mano. Alejandro sintió que el corazón se estremecía. Ya no era él quien le daba seguridad al hijo, sino aquella niña desconocida. «Ven conmigo», dijo ella con firmeza, como quien no acepta discusión. El empresario vaciló, pero Francisca ya caminaba hacia el portón. La siguió sintiéndose como un reo llevado a juicio. El auto de lujo parecía desentonar con la figura de la niña, pero fue allí donde ella entró, junto a Daniel, sin pedir permiso. Alejandro condujo en silencio, guiado por las instrucciones cortas que ella daba. Minutos después, se detuvieron frente a una escuela pública de muros descascarados y ventanas oxidadas. Los niños jugaban en el patio, pero algunos tosían insistentemente. Francisca señaló discretamente a una niña de trenzas que se rascaba los oídos sin parar. «Ella usó el champú de tu marca», dijo. «Ahora siente dolores constantes. Su madre no tiene dinero para llevarla al médico». Alejandro bajó del auto, atónito. El contraste entre aquel escenario precario y la imagen de lujo que su empresa vendía fue como un golpe en el estómago. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una mujer se acercó, con un bebé en brazos y la mirada cansada. Reconoció el logotipo impreso en una bolsa plástica que ella cargaba. Era de un kit de donaciones que su equipo de marketing había promovido meses atrás. «Gracias por el regalo», dijo la mujer con voz amarga. «Desde que lo usamos, mi hijo no deja de llorar en las noches». Alejandro tragó en seco, incapaz de responder. Francisca no le dio tiempo de respirar. «Aún no termina», advirtió, llevándolo a otra dirección. Ahora estaban frente a un albergue infantil. El portón chirrió al abrirse, revelando pasillos fríos donde decenas de niños compartían colchones gastados. Algunos se rascaban los oídos, otros lloraban bajito. La directora, una señora de mirada firme, no escondió la indignación al ver a Alejandro. «Ustedes mandaron cajas enteras de esos productos. Dijeron que era caridad, pero solo trajeron problemas». Alejandro quiso hablar, justificarse, pero Francisca le lanzó una mirada cortante que lo silenció. Cada rostro que veía era el reflejo de Daniel. Niños de distintas edades, todos marcados por síntomas que pudieron haberse evitado. El empresario sentía que le faltaba el aire. Yo no sabía», murmuró, casi implorando absolución. Francisca no retrocedió. «No sabías porque no quisiste. Cerraste los ojos. Preferiste las ganancias. Por cada frasco vendido, alguien pagaba el precio con dolor». Las palabras resonaron en el albergue, llenando el silencio pesado de verdades ineludibles. El recorrido siguió por pequeñas casas, callejones escondidos, lugares donde el brillo de su empresa jamás llegaba. Rostros pálidos, madres exhaustas, niños con cicatrices invisibles. Alejandro se sentía aplastado. Las paredes de su arrogancia caían pedazo a pedazo. Intentó justificarse, hablar de pruebas, de reportes que firmaba sin leer. Pero Francisca lo interrumpió, señalando a una niña delgada que jugaba con un frasco vacío de la marca. «Ella no sabe lo que es un reporte».
Solo sabe que siente dolor. Eso es lo que significó tu firma para ella. El corazón de Alejandro parecía a punto de estallar. El peso de la culpa era tan intenso que apenas podía respirar. Las imágenes se acumulaban en su mente como una procesión de acusaciones silenciosas. Niños olvidados, familias ignoradas, destinos marcados por su prisa en alcanzar cifras. Sintió el estómago revolverse y se apoyó en un muro como si fuera a desmoronarse. Daniel, a su lado, observaba todo con ojos atentos, comprendiendo por fin que no era solo él quien había sufrido. Y en ese instante, la verdad cayó con violencia. El imperio que había construido con tanto orgullo no era más que un castillo levantado sobre cuerpos frágiles. Francisca no necesitó decir nada más. Bastó su silencio, lleno de significados, para que Alejandro entendiera que, por primera vez, estaba viendo lo que nunca quiso ver. El día ya avanzaba cuando Francisca pidió a Alejandro que hiciera una última parada. Su voz no tenía prisa, pero había una gravedad ineludible en cada palabra. Ahora vas a ver lo que escondes de ti mismo. El empresario, ya sin fuerzas para discutir, siguió la ruta indicada. El auto lujoso atravesó calles estrechas, cubiertas de polvo, hasta detenerse frente a un enorme portón de hierro oxidado. El lugar parecía abandonado. Maleza crecía alrededor. Ventanas rotas delataban años de descuido. Alejandro frunció el ceño. «Ese terreno es de mi empresa», murmuró con el corazón acelerado. Francisca solo asintió con la cabeza. «Entra». Con pasos temblorosos, empujó el portón, que rechinó como si protestara. El olor lo golpeó primero. Un hedor agrio, nauseabundo, tan intenso que le contrajo la garganta. Al cruzar la entrada, sus ojos se abrieron de par en par ante el escenario. Montañas de cajas rotas, pilas de frascos hinchados, empaques de colores aún brillando bajo el polvo. Era como caminar dentro del esqueleto de su propio imperio. El suelo estaba cubierto por líquidos que escurrían de botellas vencidas y etiquetas que alguna vez exhibieron eslóganes de salud y pureza, ahora se deshacían en pedazos sucios. Alejandro llevó la mano a la nariz, intentando contener la náusea, pero el olor se volvía cada vez más sofocante. «Dios mío», susurró, la voz casi apagada. Francisca caminaba unos pasos adelante, descalza, sin vacilar. «Esto es lo que queda cuando quieren que todo parezca limpio. Ustedes esconden la basura en vez de enfrentarla». Se volteó y lo encaró de frente. «¿Cuántos lotes fueron tirados aquí, mientras los niños allá afuera recibían los que sobraban? ¿Cuántas veces preferiste fingir que todo estaba perfecto?» El empresario tambaleó entre las pilas, reconociendo etiquetas antiguas. Allí estaba la línea infantil que tanto había promovido, con dibujos tiernos de animales en los envases. Allí estaban las fragancias exclusivas que había acelerado para lanzamientos. Todo allí, ahora deformado, hinchado, a punto de explotar como heridas abiertas. Con cada caja reventada, parecía escuchar el eco de las carcajadas que soltaba en juntas directivas, cuando alguien se atrevía a cuestionar la prisa de los lanzamientos. «No tenemos tiempo que perder», decía él. Ahora, esas palabras se transformaban en martillazos dentro de su cabeza. El aire se volvió insoportable. Alejandro tambaleó, llevó la mano a la boca y no resistió. Vomitó, inclinándose frente a sus propios restos. El sonido seco resonó en el galpón y quedó allí, de rodillas, temblando, como un hombre despojado de toda dignidad. Francisca, firme, no mostró compasión. Sus ojos cargaban más verdad que cualquier reporte. Quisiste limpiar la imagen, quisiste limpiar el nombre, pero nunca quisiste limpiarte por dentro. El silencio que siguió fue aplastante. Alejandro sentía el sudor frío escurrirle por las sienes y su respiración era corta, pesada, como la de un condenado frente al veredicto. Daniel, que lo acompañaba a regañadientes, se mantuvo cerca de la puerta,
observando al padre desmoronarse. Sus ojos reflejaban confusión, miedo, pero también una chispa de reconocimiento. Finalmente veía al hombre poderoso quebrarse ante lo que realmente era. Alejandro levantó el rostro sudado y encontró la mirada del hijo. Se sintió aún más pequeño. «Hijo, yo lo destruí todo», murmuró, casi sin voz. Daniel no respondió, pero su expresión decía lo suficiente. Quería que el padre lo admitiera, sin disfraces. El galpón, con sus ruinas tóxicas, parecía un espejo cruel. Cada frasco hinchado era un recuerdo de decisiones tomadas a la prisa. Cada caja podrida era un documento que había firmado sin pensar. Cada etiqueta colorida, ahora deslavada, era un rostro de niño que jamás había visto. Allí, en el fondo de ese depósito olvidado, Alejandro descubría el fondo de su propio pozo moral, y por primera vez no tuvo fuerzas para levantarse. El sol ya se escondía cuando Francisca, después de horas de silencio pesado en el auto, volvió a hablar. Su voz salió tranquila, pero firme como el hierro. «Ahora vas a dormir en el lugar donde el silencio no es una elección. Vas a escuchar lo que nunca quisiste oír». Alejandro, aún aturdido por la escena del galpón, ni siquiera tuvo valor para preguntar a dónde iban. Solo condujo. Cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio antiguo, con paredes descascaradas y portones de hierro gastados por el tiempo, un escalofrío le recorrió la espalda. El letrero era sencillo, casi invisible. Albergue municipal para niños sordos. La primera sensación al entrar fue de absoluto desconcierto. No había alfombras lujosas ni perfumes de esencias naturales. Solo olor a moho, pasillos estrechos y luces débiles colgando del techo. Alejandro, acostumbrado a hoteles 5 estrellas en viajes de negocios, sintió la garganta seca. Una cuidadora los recibió con una mirada de cansancio y curiosidad. Francisca explicó en pocas palabras lo que querían. La mujer, sin objetar, abrió camino. «Pueden quedarse. Siempre hay lugar para uno más que quiera aprender». Alejandro se estremeció. El tono de ella parecía un juicio. Fue conducido a un salón amplio, lleno de colchones delgados esparcidos por el suelo. Niños de varias edades ocupaban cada espacio. Algunos jugaban en silencio, otros garabateaban en papeles, y muchos solo miraban al vacío, atrapados en sus propios mundos. Daniel, al ver a los demás, dudó. Por primera vez no era el único niño diferente. Se acercó tímidamente a un grupo que señalaba en lengua de señas, y pronto se mezcló, como si hubiera encontrado hermanos perdidos. El corazón de Alejandro dolió. Nunca había visto a su hijo tan a gusto. Cuando la noche cayó por completo, el albergue se transformó. Las luces fueron apagadas, quedando solo la penumbra. El suelo duro se llenó de cuerpos pequeños, cubiertos por cobijas delgadas. El silencio, sin embargo, no estaba vacío, estaba cargado. Alejandro se recostó en un rincón, el traje arrugado, la cabeza apoyada en una almohada gastada. En la oscuridad, escuchó toses apagadas, sollozos rápidamente callados, respiraciones cortas y ansiosas. Cada sonido parecía gritar dentro de su mente. Se encogió, cerrando fuerte los ojos, sintiéndose invadido por una culpa que ya no cabía dentro de él. A mitad de la madrugada abrió los ojos y observó alrededor. Vio a una niña de cabello trenzado intentando dormir mientras acariciaba una muñeca hecha de trapo rasgado. Vio a un muchacho mayor, acostado inmóvil, los ojos abiertos, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Vio a Daniel, profundamente dormido, abrazado a uno de sus nuevos amigos, finalmente en paz. Y entonces comprendió. Aquel silencio colectivo era un grito contenido. No era ausencia de sonido, era ausencia de alguien que quisiera escuchar. Los recuerdos comenzaron a invadirlo como olas violentas. Recordó juntas donde directores advertían sobre pruebas incompletas y él los callaba diciendo que el mercado no espera. Recordó campañas publicitarias que presumían pureza y salud, mientras reportes de efectos secundarios eran archivados. Y ahora
Allí, rodeado de niños olvidados, sentía que cada decisión suya había construido esa noche silenciosa. Las lágrimas regresaron, silenciosas, corriendo por su rostro sin resistencia. Francisca, acostada en otro rincón, lo observaba sin decir palabra. No hacía falta, el ambiente hablaba por ella. Alejandro finalmente entendió. No bastaba con oír sonidos, había que escuchar el peso de lo que nunca quiso ver, lo que nunca quiso admitir. Y en esa noche dura, sobre un colchón delgado, entre niños desatendidos por el mundo, el hombre más poderoso de la sala era también el más pequeño. El amanecer en el albergue llegó despacio, con la luz atravesando las rendijas de las ventanas rotas y dibujando líneas torcidas en el suelo. El aire aún olía a polvo y ropa húmeda, pero había un silencio casi reverente entre los niños. Alejandro despertó antes que todos, los ojos rojos de tanto llorar, y permaneció sentado en el colchón delgado, observando a Daniel dormir tranquilamente por primera vez en muchos años. El pecho le dolía, no solo de culpa, sino de una ternura nueva, extraña, que lo hacía sentirse vulnerable. Fue entonces cuando notó a Francisca recargada en la pared, despierta, mirándolo como quien espera el momento justo para hablar. Ella se acercó. Los pies descalzos casi no hacían ruido sobre el piso gastado. Se sentó a su lado y guardó silencio unos segundos. Alejandro intentó desviar la mirada, pero la intensidad de aquellos ojos infantiles era imposible de ignorar. ¿Crees que yo nací sabiendo todo esto?, preguntó de repente. Su voz era firme, pero traía un eco de dolor que Alejandro no esperaba. Yo también fui como él, atrapada dentro de un silencio que parecía eterno. Él abrió mucho los ojos. ¿Tú también?, murmuró, como si fuera difícil de creer. Francisca asintió despacio. Cuando era más pequeña, un bicho de esos también vivió en mi oído. Al principio solo escuchaba ruidos extraños, como si el mundo se hubiera vuelto una pesadilla llena de chirridos. Después vino el dolor, la fiebre. No podía dormir. Mi mamá me llevaba de médico en médico, pero nadie descubría nada. Hasta que una vecina, una señora de la comunidad, me ayudó. Ella misma sacó la larva con sus propias manos. Fue como volver a nacer. Alejandro la miraba atónito. Nunca imaginó que detrás de aquella niña de pies sucios y mirada inquebrantable hubiera una historia tan parecida a la de Daniel. Francisca continuó. Después de eso, me prometí a mí misma que no dejaría que otro niño pasara por lo que yo pasé. Empecé a prestar atención a las señales, a las comezones, a los llantos apagados, a las miradas perdidas. Aprendí a escuchar con los ojos. Aprendí que el silencio también habla, solo que la mayoría de la gente no quiere escucharlo. Suspiró hondo, apretando las rodillas contra el pecho. Yo no soy doctora, no soy santa, solo soy alguien que no soporta ver a otro niño ser ignorado. ¿Y sabes qué duele más? No son las larvas, es la soledad. Es crecer sintiendo que nadie nota tu dolor, que eres invisible. Al oír eso, Alejandro llevó la mano al rostro, avergonzado. Sintió que cada palabra de ella escurría como ácido sobre las capas de vanidad que aún le quedaban en la piel. Entonces Francisca posó su mano pequeña sobre la de Alejandro. El toque fue firme, casi adulto. Tú tienes poder, dinero, una empresa entera, pero nunca usaste nada de eso para escuchar de verdad. No basta con donar jabones, champús o frascos bonitos. Es necesario mirar a los ojos. Es necesario preguntar si duele. Es necesario tener el valor de detenerse y escuchar. Esas frases lo atravesaron como una revelación. Tragó saliva, incapaz de responder. Solo dejó que las lágrimas bajaran libres, sin resistencia. Mientras hablaba, otros niños comenzaron a despertar, algunos acercándose a Francisca como si ella fuera un puerto seguro. Un niño pequeño, con mirada tímida, se sentó en su regazo, y ella le acarició el cabello con naturalidad.
Él también tiene zumbidos en los oídos, explicó mirando a Alejandro. Nadie lo toma en serio, dicen que es exageración, pero yo sé lo que significa. Alejandro sintió el estómago contraerse, entendiendo que la historia de Daniel era solo una entre muchas. Y allí, rodeado de niños que cargaban cicatrices invisibles, Alejandro comprendió que Francisca no era solo una niña cualquiera. Ella era testigo viva de su negligencia y de la de tantos otros. Y al mismo tiempo, era la prueba de que hasta las voces más frágiles podían transformarse en instrumentos de sanación. El empresario cerró los ojos, tomado por una mezcla de vergüenza y gratitud. Por primera vez, se abrió totalmente a escuchar, no solo sonidos, sino verdades. Los días siguientes fueron un torbellino dentro de Alejandro. Casi no hablaba, apenas comía, pero cada mirada hacia Daniel, ahora comenzando a ensayar palabras, aún tímidas pero llenas de significado, le recordaba que ya no había manera de huir. Las revelaciones de Francisca resonaban sin descanso. No fue solo tu hijo, fueron muchos niños, y la historia de ella, marcada por el dolor y la salvación improbable, se grababa en su mente como una cicatriz. El empresario que antes caminaba con pasos firmes, ahora tropezaba frente a su propia conciencia. Hasta que cierto día, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Por la mañana, vistiendo el mismo traje que antes usaba para anunciar ganancias, Alejandro subió al escenario de una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. Las cámaras disparaban flashes, los periodistas levantaban grabadoras, y todo el país esperaba una de sus frases pomposas de hombre de negocios. Pero, esta vez, su voz salió entrecortada, sincera, despojada de cualquier máscara. He fallado, dijo, mirando directamente a las cámaras. Fallé con mi hijo, fallé con ustedes, fallé con miles de niños que confiaron en mí y en mi empresa. Un murmullo recorrió el auditorio, pero él continuó, aún con las manos temblorosas. Mis productos, que siempre fueron vendidos como símbolos de salud y pureza, escondían riesgos ocultos. Riesgos que costaron el silencio, el dolor y la infancia de tantos niños. Yo asumí compromisos con inversionistas, pero olvidé los compromisos con la vida. Hoy asumo la culpa, sin excusas, sin disfraces. Alejandro respiró hondo, la emoción casi lo sofocaba y prosiguió. A partir de este momento, renuncio a mi cargo. La empresa que construí con orgullo será deshecha como imperio y reconstruida como fundación, una fundación dedicada a cuidar de los niños que, como mi hijo, fueron olvidados. El silencio en la sala fue absoluto, seguido de una explosión de voces, cámaras, protestas y aplausos confusos. Pero Alejandro no escuchó nada. En su mente solo resonaba la imagen de Francisca, con los pies descalzos y la mirada serena, diciéndole que escuchara. Al dejar el escenario, se sintió más ligero que nunca en su vida. No era el fin de la vergüenza, pero sí el inicio de algo diferente. Por primera vez, no estaba construyendo un castillo de arena. Intentaba levantar algo verdadero. Esa tarde, buscó a Francisca para agradecerle. Recorrió calles, volvió al albergue, preguntó a los vecinos, pero la niña parecía haber desaparecido, como si se hubiera disuelto en el viento después de cumplir su misión. Una señora de cabello gris, al ser cuestionada, sonrió con melancolía. Esa niña aparece siempre que un niño está callado por dentro. Cuando alguien decide escuchar de verdad, ella se va. Tal vez eso era todo lo que quería de ti. Alejandro se quedó quieto, con un nudo en la garganta, sin saber si creer en milagro o en destino. De regreso a la mansión, encontró a Daniel jugando en su cuarto. El niño lo recibió con una sonrisa tímida y con esfuerzo balbuceó: papá. La palabra salió entrecortada, pero lo bastante clara para que Alejandro se desmoronara en lágrimas. Corrió, se arrodilló junto al hijo y lo abrazó con fuerza. Al acomodar la almohada, sintió algo diferente. Había un papel doblado debajo de la tela. Con manos temblorosas lo abrió.
La letra era torcida, infantil, pero clara. Ahora él escucha, y tú también. Las letras parecían palpitar frente a sus ojos, como si la propia Francisca le hablara otra vez. Días después, padre e hijo volvieron a aquel mismo patio donde todo había comenzado. El cielo anaranjado enmarcaba el momento. Daniel, con los ojos brillando, se volvió hacia el padre y arriesgó otra vez, la voz temblorosa pero llena de vida. «Yo te amo». Alejandro lo miró incrédulo y sollozó entre lágrimas apretando aún más su mano. «Yo también te amo, hijo, más que a nada». Cada sílaba era como una victoria arrancada de lo imposible, y mientras caminaban lado a lado, Alejandro entendió. No era solo Daniel quien comenzaba a hablar, él también estaba aprendiendo por fin a escuchar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.